Hola, bienvenidos nuevamente a la ayudantía 4 del proyecto de estructuras de acero. En este capítulo de la ayudantía vamos a ver un poco más los documentos que habíamos visto la semana pasada, pero nos vamos a entrar un poco más en algunos de estos, ¿ya? Porque finalmente, o sea, si bien vimos una vista más o menos global de todo lo que es, hay unos puntos importantes de estos documentos que sí nos pueden terminar ayudando. También un poco entender el funcionamiento de un documento que no alcanzamos a ver la clase pasada. Y también nos entraremos en la norma 2369 que si bien el curso que nosotros tenemos de proyecto de estructuras de acero no es sísmico, esta norma sísmica es la base del diseño de estructuras de acero industriales que se utiliza en el país. Entonces, vamos adentrándonos a ver, a lo que es estos documentos. Para partir, vamos a empezar con el diseño de estructuras de acero de la ICHA. Estos libros son descargables, como bien les había recordado en la clase pasada. Para el caso de los libros de ICHA, tienen que meterse en la página y van a ver que hay dos descargas gratuitas donde tienen que meter los números y, o sea, meter los datos que les solicitan y debería aparecer un link para descargar. ¿Ya? Básicamente nos permite dar una guía relativamente completa del diseño para estructuras de acero, ¿ya? Para iniciar, nos explica al final, o sea, en su introducción, los procedimientos de diseño principales para calcular estructuras de acero en Chile, ¿ya? Eh, Nos explica, por ejemplo, también los tipos de acero y los distintos elementos estructurales básicos de acero que consideramos, ¿ya? De estos elementos tenemos, para reconocerlos, las costaneras, que pueden ser también de techo o laterales, que nos permiten tomar las planchas de techo, las planchas de la pared, para poder entonces cerrar nuestras distintas estructuras, ¿ya? Están las losas, y al final es donde se nos permite caminar como civiles o para el caso, o también ayudan a montar las distintas estructuras que pueden estar para nuestros proyectos industriales. Las vigas bueno, también pueden ser grating o planchas adiamantadas. Se encuentran también las vigas de piso y las vigas principales o maestras, ¿ya? Las vigas de piso nos ayudan finalmente a tomar estas cargas y también a atiezar estos elementos para poder primero ayudar a generar un diafragma y hacer que todo el piso se mueva como una unidad y reducir también la distancia disponible para que este elemento se pandee. Y eso ayuda mucho a mejorar la resistencia de estos elementos principales para, para los casos estáticos y sísmicos, ¿ya? También se encuentran las columnas, como bien las conocemos, que principalmente resisten cargas axiales, debido a tanto a la presencia de la masa, como pueden ocurrir en casos sísmicos, donde finalmente el elemento, o sea, toda la estructura al querer volcarse, se genera una compresión en el lado comprimido, ¿ya? O sea, en el lado que al final que cae al querer volcarse. También están las diagonales o riostras, que permiten resistir cargas horizontales que vienen efectivamente del sismo o del viento también, que puede ser importante en ciertos casos, ¿ya? No hay que siempre ignorarlo, hay que siempre analizarlo y verificar si es que efectivamente el viento cumple, ¿ya? También nos muestra un poco sobre el flujo de cargas y se va adentrando este texto en todo lo que es el diseño de los miembros, tanto en tracción, compresión, las conexiones y flexión, también corte y combinado, ¿ya? Entonces, este libro finalmente es como buen recetario que nos puede ayudar para diseñar todos los distintos componentes de una estructura, ¿ya?
explican los límites recomendados del Vestés, eh, cómo funciona la resistencia de tracción, que también viene la 427-1, distintos componentes como Arianeta. Es bien informativo porque también entrega un poco también más de información y más concentrada, más que solamente la norma 427. Acá como que uno puede seguir efectivamente de página en página viendo cómo verificar el diseño de atracción tanto de los elementos como de las conexiones, que también pueden ser bien importantes en ciertos momentos porque bajo ciertas condiciones, el diseño puede estar condicionado no solamente por los elementos, sino por cómo la conexión fue diseñada, ¿ya? Después vamos a ver unas imágenes para esto, que nos pueden ayudar bastante. ¿Ya? También tiene distintos ejemplos, además por eso los distintos números y tablas, tiene distintos ejemplos que nos pueden ayudar para plasmar esta información entregada en ejercicios reales, donde son bien completos, enseñan cada uno de los distintos puntos, o sea, pasos a considerar, lo que nos ayuda finalmente harto al diseño de estos elementos. ¿Ya? También tenemos para las conexiones especificaciones especiales, como por ejemplo, también además de entrarse en la parte teórica, se adentra en las fórmulas y distanciamientos, por ejemplo, o unidades por eso, las resistencias máximas de los pernos, de las placas, de las planchas, de los bloques de corte, como se va metiendo de manera como bien continua y específica para el diseño de estos, ¿ya? Después vamos a ver un ejemplo, para el caso de un elemento a compresión, eh, de esta misma guía de diseño de licha, ¿ya? También explica algunas otras conexiones especiales, como las conexiones de corte entre vigas, también hay conexiones de momento más adelante. Se va revisando todos estos puntos y valores y al final las consideraciones que uno tiene que tomar para estos elementos. Por ejemplo, también que hay que meterle a veces o sea, bueno, hay que meterle atizadores en las columnas. Hay que revisar finalmente también el corte generado por la flexión de las columnas, finalmente, porque se quieren caer si es que se desean empotrar, ¿ya? Y otras consideraciones, ¿ya? Por ejemplo, acá se ve lo del corte en la zona panel del alma, donde se tiene que al final se tiene que verificar que esta zona resista primero la columna antes que fallen las vigas. Para lo anterior se hace un análisis de estático, o sea, donde se ve un diagrama de cuerpo libre y se tiene que finalmente diseñar para los momentos y cortes generados, asegurarse de que la columna resista, ¿ya? Vamos siguiendo más componentes, podemos ver también el diseño de compresión. Se parece en mucho, por decirlo así, en lo que, o sea, es básicamente lo que va exigiendo la norma 427, pero es más didáctico y más completo. Así que este libro, si es que lo pueden descargar de la ICHA de manera gratuita, hay que meterse nomás en la página y descargarlo. Y pueden hojearlo o tenerlo bastante, o sea, no solamente hojearlo, después cuando les toque diseñar una estructura, adentrarse un poco más, ojalá antes de que les toque diseñar la estructura, porque cuando les toque diseñar ya efectivamente las fechas son más límites y hay que entregar más o menos rápido, entonces no hay tanto tiempo para estudiar. El mejor momento para estudiar siempre es hoy día y ayer. Entonces, vamos viendo, por ejemplo, lo que es la carga crítica de Euler para que el elemento pandee, las longitudes de efectivas, donde al final consideramos qué tanta longitud finalmente es la que se está pandeando, porque si es que estamos empoderando los dos distintos extremos, la longitud efectiva puede disminuir. De la misma forma, si es que se sueltan, se rotulan o incluso no hay ningún elemento que permita, o sea, no hay ningún elemento que restrinja el desplazamiento lateral, este coeficiente K podría aumentar, pues la longitud efectiva K por L va a terminar aumentando y puede perjudicar aún más a la resistencia de la columna.
¿ya? Acá se ven algunos ejemplos para algunos valores, también después de haber algunos valores típicos de K. Por ejemplo, se ven las longitudes finales efectivas para el pandeo de esta estructura. Igual usualmente para marcos arriostrados se busca un KL igual, o sea, un K igual a uno, ¿ya? Muchas veces. También para las riostras, dependiendo de distintos casos o de cómo están dispuestas las conexiones entre los elementos, puede cambiar un poco, pero en esencia se busca un K igual a uno, ¿ya? Tenemos también del diseño a flexión, en donde seguimos la de la norma del 427 y también nos enseña un poco la parte, también no solamente normativa, sino como que nos va explicando también cómo funciona cada uno de los factores que influyen, ¿ya? Y un ejemplo a compresión, donde lo vamos a ver de manera rápida para también alcanzar a ver los otros documentos, donde tenemos que determinar la resistencia a compresión de la columna H25 50 por 43,4, ¿ya? Donde tenemos acá la columna conectada por estos distintos lados para y tenemos que revisar su resistencia, ¿ya? Si se fijan, por un lado, por el lado donde está el eje débil, tienen una longitud menor, ¿ya? De pandeo respecto a la longitud del eje fuerte. Como se puede ver también, el LI van a ser 3 metros y el LX es 6 metros, ¿ya? Entonces, ¿cómo solucionamos este problema? Nos tenemos primero que ir sacando las distintas propiedades geométricas del elemento. Vamos a buscar una, ya que es una columna de marcos arrastrados, consideraremos un K igual a uno. Si es que no, hay que utilizar las tablitas que tenemos más abajo, más por acá, está al final, no estaba por acá. Pero hay unas tablitas donde uno saca los factores G, finalmente, de los del arrastramiento en cada uno de los puntos y con eso uno puede también sacar un K. Pero usualmente consideraremos para conexiones arrastradas un K igual a 1. Entonces, analizamos finalmente el KLX, que es 55 por un lado y 79 por el otro lado. Entonces tenemos que después diseñar, tenemos que verificar con las respectivas inercias, todo para cada lado, cuál es la resistencia final de cada uno, tanto para el eje fuerte como para el eje débil, ¿ya? Verificamos el criterio de Feldtest local, donde tenemos que ver si es que el elemento es compacto o no compacto, ¿ya? Y después vemos su resistencia a la compresión, donde simplemente utilizamos este valor anteriormente calculado. Bueno, o sea, esto es para primero el pandeo, la tensión crítica de Euler en los distintos ejes y después tenemos que meterlo para la resistencia a compresión. Por eso, después de eso tenemos que calcular el F crítico, que al final es el F, se puede calcular con dos metodologías distintas dependiendo si es que el FE es mucho mayor que el FI o no, ¿ya? Y con eso calculamos finalmente la resistencia última, que después hay que multiplicarla por el área A sub G o A sub E en caso de que el elemento tenga presente problemas de pandeo local, ¿ya? Y con eso podemos sacar finalmente la resistencia eh, a la compresión, ¿ya? Para el eje débil y para el eje fuerte, ¿ya? Bueno, el siguiente libro que nos vamos a ver, para no meternos también en este, un poco es el libro del ICHA de Proyecto en Acero, ¿ya? Que este lo vamos a ir viendo un poco también después, algunas partes con la norma 2369, ¿ya? Puntos importantes que me gustan ver de este libro es, por ejemplo, algunos requisitos de estructuración, ¿ya? Que al final lo que nos dice es recomendaciones y partes importantes que debemos considerar para estructurar o que debemos idealmente buscar, porque efectivamente en algunos proyectos nos puede tocar el evento donde no se pueden cumplir y hay que buscar soluciones alternativas.
pero es importante saber el por qué hay que buscarlo y qué hay que, o sea, qué hay que intentar aspirar para las estructuras más normales, ¿ya? Primero, algo importante es mantener una rigidez y una estructuración estable para ambos sentidos, ¿ya? En esta imagen, por ejemplo, podemos ver que si bien para el lado longitudinal, esta estructura se encuentra arrastrada y por lo mismo presenta resistencia para las fuerzas laterales en esa dirección, para la otra no. Entonces, esto podría ser una práctica no recomendada para un edificio, ¿ya? Por su parte, acá se ve que presenta riostras en ambas direcciones, tanto en el eje transversal como longitudinal, ¿ya? Otros puntos importantes que es bueno intentar no hacer es tener un flujo discontinuo de cargas hasta la fundación, ¿ya? Donde podemos ver que el tercer piso presenta riostras, el primero también, pero el segundo no. Este flujo discontinuo, primero que nada, permite que se produzcan desplazamientos muy importantes de entrepiso, lo cual puede dañar a equipos industriales, como bien vemos en el curso, y puede perjudicar también al final porque toda la estructura no va a tener una forma como correcta de mandar, o sea, de transmitir las cargas y puede terminar sobreexigiendo las cargas de diseño con las que estamos diseñando, ¿ya? Otro punto importante también es el diseño de marcos especiales adaptados concéntricamente, ¿ya? Para eso, estos puntos los vamos a ir viendo también un poco con la norma 2369, ¿ya? Que ahí nos vamos a ir metiendo un poco entre los dos documentos, ¿ya? Este libro, o guía norma de diseño, o sea, bueno, guía al final INM, es el diseño sísmico de estructuras e instalaciones industriales, ¿ya? Básicamente, todos o la gran mayoría de los proyectos industriales a los que uno normalmente se mete pasan usualmente por esta norma, ya sea de manera como normativa o que se solicita debido a que no hay muchos contenidos. ¿A qué me refiero con esto? ¿Ya? Porque esta norma tiene como alcance, como bien lo dice en su primera apartado, en su primer punto, establece requisitos exigibles para el diseño sísmico de estructuras e instalaciones industriales nuevas, ya sean livianas o pesadas. Las estructuras existentes, por definición, no entran, o la verificación de estructuras existentes no es es estrictamente normativo, no está estrictamente normado para el alcance de estas estructuras, ¿ya? Dentro de todas las estructuras industriales, también en el capítulo 4 se explica un poco, o sea, más adelante se explica qué partes sí y no entran. Por ejemplo, esta norma no se aplica a otros tipos de estructuras tales como muros de contención, túneles, ductos enterrados, presas, instalaciones secundarias, señalética, iluminación, cierres, puentes, alcantarillado y pasos de desnivel. Para eso, usualmente hay otros tipos de normas a los que podemos consultar. Por ejemplo, en puentes podemos muchas veces ver la ASHTO o el Manual de Carreteras, eh, que tiene otras metodologías para diseñar estas estructuras, ¿ya? También edificios o otros elementos que se puedan diseñar con la 433, centrales de generación de energía por procesos diferentes a los incluidos y un poco más, ¿ya? De otra estructura. Parte importante de este capítulo es eso, hacer notar que esta efectivamente es para estructuras nuevas y no existentes. Aún así, usualmente, ya que no hay muchas normativas para estructuras existentes en Chile, sino ninguna, salvo para edificios patrimoniales, se suele exigir esta norma para cuando uno toca revisar estructuras nuevas, ¿ya? El siguiente capítulo nos explica un poco las disposiciones de aplicación general y, o sea, de esta norma, ¿ya? Al final es cuál es la filosofía de diseño de esto. La filosofía de diseño es básicamente lograr
que la estructura principal logre soportar las cargas sísmicas, las cargas laterales sísmicas, y, bueno, y verticales, eh, mediante el uso de fusibles, ¿ya? Que estos fusibles van a sacrificarse, por decirlo así, o plastificar de manera controlada y moderada también, para que se pueda así disipar energía y no comprometa finalmente a la estructura principal, como las columnas o vigas o otros elementos más importantes, ¿ya? Si falla una columna, falla toda la estructura, porque también la columna cuando falla, usualmente falla por pandeo. Y cuando falla por pandeo, la ecuación nos dice, y por eso, la resistencia aumenta de manera lineal, y cuando pandea, el elemento baja una resistencia al 30%, al casi 0% puede bajar su resistencia. Entonces, si pandea una columna, el edificio se cae, o toda esa parte se cae. Si falla una riostra por su contraparte, por ejemplo, lo que va a pasar es que se va a plastificar, va a entrar va a terminar su rango elástico, donde tenemos la típico el E por epsilon, y entra en una parte plástica, donde no va a entregar más resistencia, pero simplemente se va a ir deformando. Y el sismo, como bien sabemos, simplemente deforma la estructura, y ahí aparecen cargas debido a esa deformación, ¿ya? Eso es bien importante de este capítulo. También, bueno, otros puntos importantes que también no podemos ignorar es bueno, la categoría de los coeficientes de importancia, donde se explican también con detalle en la tabla uno, y coeficientes que consideramos para distintos puntos, como también es el diseño del espectro sísmico, o sea, no el diseño, pero la configuración del espectro que tenemos, que también nos entrega esta norma, ¿ya? También nos entrega dos combinaciones adicionales que tenemos que tomar de las combinaciones de carga. Esto lo habíamos explicado en la ayudantía número 2. Por eso que además de las que tenemos en la 3171, debemos considerar estas para el caso sísmico, donde consideramos las cargas vivas por un factor al final A, que nos dice qué tan probable finalmente es la presencia de esa carga viva durante un proceso o durante un sismo. Por ejemplo, si son cargas de mantención, son más eventuales, no son cargas de operación. Si son cargas de operación, ahí se puede considerar un valor A mayor que cero. También por eso, las cargas operaciones esperadas durante el sismo, dígase, por ejemplo, que se muevan los elementos, y cargas accidentales, como también finalmente la segunda combinación. Otro punto importante es la regla de simultaneidad, donde al final el sismo se suma de cuatro formas distintas, sumando amplificándolo por 1, 0,3 y 0,6, el sismo en X, Y y Z, 0,3, 1, 0,6, 0,6, 0,2, 1, y así o sea, al final tener una dirección principal y una dirección secundaria con el sismo vertical. ¿Ya? Del capítulo 5 hay hartos puntos importantes que podríamos ver. Si bien este texto no, o sea, si bien este curso no es sísmico, hay unos puntos bastante que podríamos adentrarnos para verlo un poquitito, ¿ya? Em, Primero, algo bien choro, por ejemplo, es ver lo que es el espectro normativo, ¿ya? Hay espectros, por eso. La norma permite usar dos metodologías para obtener análisis, o sea, para obtener espectros finalmente y con esto poder diseñar con un análisis modal espectral, ¿ya? Uno es hacer un análisis de amenaza para entonces saber qué tanto puede ser la carga sísmica para cada uno de los distintos periodos. O lo otro es utilizar el espectro de referencia, ¿ya? Y con ese espectro de referencia nosotros lo metemos al espectro de diseño y podemos obtener finalmente una curvita bien suave que nos permite sacar al final los distintos coeficientes sísmicos respecto al periodo, ¿ya? Estos, si bien existen para el sismo horizontal y el sismo vertical,
como también el espectro de referencia horizontal y el espectro de referencia vertical. También lo que se suele hacer mucho es para el espectro de referencia vertical y el de diseño también no se usan y se usa un coeficiente sísmico estático. Eso se lo permite la norma, ya lo dice en su punto 5.7, si bien me acuerdo. ¿Qué dice acá? La acción sísmica vertical se puede usar considerando unas fuerzas estáticas equivalentes como CB por P. eh, Al final, utilizando el CB, tiene que ser 1,18 por S por A por G. Em, ¿Cómo quedan estos espectros finalmente? Más o menos así. Si lo tenemos en una hojita de cálculo que tengo por acá, eh, quedaría así más o menos, donde podemos tener acá los distintos coeficientes sísmicos, dependiendo del periodo. Esto igual se hace un análisis más complejo, donde al final como uno toma cierta parte de la masa y la ponderas por cierta parte del coeficiente, es un proceso más complejo que se ve en diseño sísmico y en dinámica de estructura. Ahí ya deberían estar pasando por esos cursos. Pero la parte importante finalmente es que debido a los distintos coeficientes que le vamos a ir metiendo, a los valores que le vamos a ir metiendo, vamos a sacar un espectro distinto. Por ejemplo, acá si cambiamos los valores de zona, el suelo y el factor R, vamos a ir obteniendo un espectro que cambia o sea, que tiene su valor peak en un periodo distinto y también la amplitud de este también va a cambiar dependiendo de los valores que consideremos, ¿ya? El factor R es bien importante porque dice al final que es qué tanta como ductilidad le puede entregar la estructura o se puede entregar en la estructura para reducir entonces estas cargas sísmicas. Como bien dijimos, están los fusibles. Los fusibles permiten disipar energía mediante deformaciones. Entonces, este factor R, que lo vamos a ver en unas tablas de acá, nos permite finalmente decir qué tanta ductilidad le podemos brindar respecto a la estructuración del sistema resistente que tengamos, ¿ya? Por ejemplo, para estructuras diseñadas para permanecer elásticas, diseñamos con un R1. ¿Por qué? Porque finalmente queremos que la estructura permanezca elástica. Entonces, que no queremos, no deseamos que ninguna parte entre en su rango inelástico y empiece a plastificar, ¿ya? Para estructuras de acero, que nos toca acá, existen las opciones de tener marcos resistentes a momentos con o sin anclajes, que nos permite tener un factor R un poco mayor o menor, debido a que vamos a tener más elementos de disipación sísmica, porque si bien efectivamente están las riostras, también existen los pernos de anclaje que nos permiten disipar energía. Al menos eso lo ha mostrado la la experiencia histórica del país y también seguido por distintos estudios y análisis, ¿ya? Usualmente utilizamos factores de reducción R5 y R3. Es importante considerar que estos factores de R reducen la carga sísmica, derechamente la dividen por 5, la dividen por 3, por 2, por 1.5, pero esto se aplica para ciertas estructuras, no para todas. No todas o sea, no todos los componentes de la estructura van a resistir van a tener que diseñarse frente a esta carga reducida. Me voy a explicar un poco más en el capítulo 8 cuando lleguemos, ahí vamos a retomar este punto importante, ¿ya? Bueno, el capítulo 6 nos explica los desplazamientos debido a la acción sísmica, donde nos dicen finalmente cómo es el desplazamiento máximo que puede haber entre cada piso, por ejemplo, donde tenemos que considerar distintos factores eh, y valores así. Por ejemplo, para la estructura general, el distanciamiento máximo puede ser 0, o sea, un 1,5% de la altura del entrepiso,
para estructuras de hormigón prefabricado, muros de albañilería y resistentes a aumentos se exige más o menos, ¿ya? También se tienen que considerar los efectos P delta y otros. El capítulo 7 nos permite diseñar elementos secundarios. De esta parte no me voy a meter muy adentro, no me voy a entrar tanto, porque al fin y al cabo no es tan, o sea, si bien es una parte bien importante de la norma, no se utiliza siempre, o sea, no es que todos los capítulos siempre tengan que meterse acá, esto en cada uno de los proyectos estructurales, ¿ya? Pero básicamente nos dice que no podemos considerar con cargas estáticas el efecto sísmico de elementos secundarios, para no tener que diseñarlos o también equipos, ¿ya? Para eso tenemos que considerar un factor Kp que nos permite que es un factor de amplificación de la carga, que se saca de respecto a la diferencia entre el periodo del equipo secundario o la estructura. Con eso podemos sacar el A sub K, que es la aceleración en el nivel, la aceleración en cada uno de los pisos, y después de eso aplicamos la carga de manera estática en el sí, ¿ya? El capítulo 8, que es la parte más gruesa finalmente de este documento, nos enseña al final las disposiciones para estructuras de acero. Ya. Dentro de este capítulo están las disposiciones para las estructuras de acero para marcos arriostrados de momento, o sea, perdón, para estructuras MAC, de marcos arriostrados o sea, marcos arriostrados concéntricamente y también marcos de momentos. ¿Ya? Eh, Bueno, un punto importante de las disposiciones generales, finalmente, por eso se diseñan también según corresponda, usando las exigencias de la 427, que también podemos ver más o menos en los libros de diseño de Licha, ¿ya? Y también, o sea, y otros, o sea, eso básicamente. El capítulo 3 nos explica a un punto bien importante al que nos tenemos que meter un poquitito, que es las capacidades esperadas de la estructura, ¿ya? O de los componentes estructurales, ¿ya? ¿Qué se refiere a esto? Nosotros cuando tenemos, por ejemplo, un material A36, el más clásico, y dicen que tiene una resistencia de 36 kips o 248 megapascales, 2,53, una resistencia promedio, ¿ya? Esa resistencia es como la resistencia mínima que te asegura el productor que va a tener, ¿ya? Porque sí o sí va a resistir esto. Pero la cosa es que en promedio la media de esa resistencia es mayor, efectivamente, porque no todos los materiales, no todos los elementos van a resistir exactamente lo mismo. Hay siempre hay una variación en esta resistencia, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros, para la estructura, ya que queremos que efectivamente ciertos elementos de la estructura fallen de manera controlada y solamente ciertos elementos y otros no, tenemos que asegurarnos de que este elemento falle y los otros puedan soportar las cargas fallando estos elementos, ya, que pueden ser o las cargas amplificadas o al final la carga por capacidad, o sea, la carga esperada de este elemento o sea, plastificando, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que nos dice esta parte? ¿Ya? Nos dice finalmente que debemos considerar una carga mayor, o sea, debemos considerar una resistencia mayor, una resistencia a la fluencia o última mayor para los distintos casos. Para la tensión tenemos que multiplicar por RI el FI, la tensión última por RT, la capacidad de tracción esperada finalmente, en vez de usar FI por AG, tenemos que usar FIE por AG. Finalmente, este factor RI y RT amplifican por 1,2, 1,3, 1,5 la resistencia de este elemento, ¿ya? Y uno diría como, ah, bien, resiste más, es mejor. O sea, no, o sea,
o sea, en estricto rigor ayuda a que resista más, pero para el caso de fusibles, no, o sea, da más exigencias para los elementos, ¿ya? ¿Por qué? Entonces, si nuestro elemento realmente no resiste 2,5, sino que en verdad resiste 3,5, finalmente tenemos que diseñar algo que permita mantenerse estable cuando llegue esa carga de 3,5. Entonces vamos a tener elementos más grandes que tienen que asegurar esa resistencia, ¿ya? Para el caso de la compresión, también se va especificando donde se tiene que utilizar el F crítico E, donde el F crítico es la evaluación del F crítico considerando el FIY menos el FI. Básicamente, todas las cargas aumentan un porcentaje mayor, ¿ya? La capacidad de compresión 1,14, y ahí va todo aumentando, aumentan los valores, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que se hace con esto? Efectivamente, ¿ya? Vamos viendo en el capítulo 8,6 de marcos arrastrados concéntricamente. Eh, ¿Qué es lo que se hace en estos elementos, específicamente para las riostras? ¿Ya? Eh, Acá se explica los elementos sismorresistentes, distintos elementos. A ver, los elementos sismorresistentes tienen que resistir finalmente estas cargas, o sea, los elementos fusibles se pueden diseñar con las cargas disminuidas, ¿ya? A lo que, a lo que habíamos hablado, no sé, del factor R de reducción sísmica, ¿ya? Cuando nosotros tenemos una carga sísmica, como acá, ya, por ejemplo, digamos, nuestro coeficiente va a ser acá, 0,8, ¿ya? Eso es si es que consideramos, o si es que consideramos 1,6, ¿ya? Si es que consideramos las cargas estáticas, ¿ya? Pero, ya que no toda la estructura tiene que resistir esta carga de 1,6, que es brutalmente gigante, vamos a permitirnos tener un R3, dividimos este 1,6 por 3 y tenemos una carga disminuida, que va a ser 0,5, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a diseñar este elemento con 0,5 para que resista 0,5, y el resto de los elementos va a tener que ser diseñado o con una carga amplificada, que es básicamente usar un R de 1,5, o tener que resistir en ciertos casos la capacidad última esperada del elemento, ¿ya? Entonces, el capítulo 8 finalmente es lo que nos permite definir y asegurarnos de que esta falla sea controlada en este lugar para estas condiciones, ¿ya? La primera exigencia para los elementos MAC, por ejemplo, dicen que deben trabajar, que los elementos planos verticales que trabajan en compresión deben tener raciones ancho-espesores menores que el valor de la tabla 8. El test global de estos elementos debe ser menor a 1,5 para estudio en FI, ¿ya? Esta tabla 8 lo que nos dice es muy parecida, probablemente la van a ver en, la van a ver acá, les debe llamar similarmente a la tabla vista en el capítulo B de la 427, donde nos muestra las distintas razones ancho-espesor, ¿ya? Esto ahora nos da exigencias mayores, o sea, estos elementos tienen que ser más compactos para asegurarnos de que no fallen de manera, o sea, no plastifiquen, trabajen bien frente a cargas cíclicas, ¿ya? Pero al final lo que hace el sismo no es como que te pega un solo tirón, está moviéndose, puede tener hartos pics, hartos momentos donde plastifiquen. Entonces, esto nos permite asegurar de que la compresión, o sea, de que estos elementos al pandearse, por eso, especialmente al pandearse, estén lo suficientemente compactos, entonces que no plastifiquen tanto y tengan problemas de pandeo local frente a las cargas cíclicas, que son mayores a las cargas eventuales de otro tipo, al menos en Chile, ¿ya? Entonces, como seguimos en el capítulo 4,6 del MAC,
Esta exigencia se puede efectuar para aquellos elementos cuya resistencia requerida sea determinada utilizando las combinaciones de cargas 4.5, es decir, las que teníamos del caso, las dos combinaciones de carga sísmica, en el cual el estado de carga ha sido amplificado por 0,7 R, ¿ya? Donde finalmente, ¿a esto qué se refiere? Las cargas, por ejemplo, las columnas, pueden no necesariamente tener, o otros elementos pueden no necesariamente tener, no tener, tener que cumplir esta exigencia, si es que permiten resistir cargas amplificadas, ¿ya? De 0,7 por R1, ¿ya? Esto básicamente es como diseñar con un R casi estático, o sea, similar a 1 o 1,5, dependiendo si es que hubo amplificaciones por el corte mínimo. Entonces, lo que al final dice es que si el elemento no va a entrar en un rango plástico, no va a ser fusible, no vamos a disminuir su carga, ya, perfecto, se puede hacer, pero tiene que ser diseñado con cargas amplificadas, ¿ya? Después nos va dando otras exigencias como que las diagonales en X, que al final son estas crucetas que tenemos, tienen que ser conectadas en el punto de cruce. No se permiten arrastramientos en K. Básicamente es que cuando tenemos nuestra columna, las riostras lleguen como a cierta altura de la columna y no lleguen a los ejes como superiores o inferiores, ¿ya? En configuración con B o B invertida, la viga debe ser continua en las conexiones, o sea, no pueden haber tramos cortados. Se debe diseñar considerando que las diagonales no constituyen un apoyo vertical para las cargas gravitacionales. Como bien habíamos dicho, las vigas, las riostras, solamente van a tomar cargas longitudinales, no verticales. El efecto sísmico de la viga debe determinar por el equilibrio considerando que la diagonal comprimida presenta su capacidad residual y la diagonal traccionada presenta su capacidad esperada. La tracción en la diagonal no necesita ser mayor que aquella determinada utilizando las combinaciones de carga, en las cuales el estado de carga sísmico horizontal ha sido amplificado por 0,7 R1. ¿Qué nos dice este texto? Es importante. Básicamente nos dice el diseño de la viga debe ser a capacidad, ¿ya? No es que haya que diseñar simplemente la viga para el caso estático, si ponemos SAP, sacamos las cargas y está listo. No. Las vigas tienen que cumplir un objetivo específico, ¿ya? Las vigas tienen que permanecer estables cuando los elementos fusibles vayan a fallar, en este caso las riostras. A ver si tenemos una imagen de acá, por ejemplo, lo que tenemos, por ejemplo, acá tenemos vigas en X, distintas riostras. Entonces lo que nosotros nos tenemos que asegurar es para tener, no, está aquí. Acá tenemos la compresión residual, la tracción esperada, ¿ya? Nosotros a este edificio lo que le vamos a hacer finalmente, para estas vigas puntales, o vigas también para el chevrón, lo que tienen que hacer es, tienen que lograr permanecer estable o poder resistir las cargas que se vayan a generar cuando estos elementos entren en su rango plástico, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer finalmente? Lo que hay que hacer es resistir esta carga. Hay que hacer simplemente un análisis estático donde el elemento tiene que ser capaz de resistir RI, FI por AG, ¿ya? Y en este caso 0,3 P sub N, a tracción y a compresión. Y con estos valores podemos diseñar, o sea, tenemos valores de compresión, básicamente estas vigas se van a querer aplastar. Y con eso, las cargas laterales o sea, las cargas verticales, en este caso se las van a llevar las columnas. Y con eso se tiene que diseñar esta viga puntal, que tiene que ser capaz de resistir estos elementos. Ese es el objetivo finalmente también de esta norma, que nos dice, ya, perfecto, vamos a diseñar con cargas un poco más reducidas, está bien, pero tenemos que asegurarnos de que la viga resista a estas cargas, que son o la fluencia esperada y la compresión residual,
o si es que no, las cargas amplificadas, ¿ya? Por ejemplo, acá después dice, la resistencia requerida de la viga para la combinación de esfuerzos que correspondan no necesita ser mayor que la máxima carga del sistema que le puede transferir. Básicamente, la resistencia esperada de estas riostras, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa finalmente? Si bien ya podemos diseñar con carga reducida, eso va a cumplir solamente para las diagonales. Y por lo mismo, es importante, el resto de los elementos tiene que estar diseñado para poder soportar estas diagonales. Por lo mismo, no es tan buena decisión a veces diseñar las diagonales de una manera demasiado generosa, dígase, por ejemplo, que tenga factores de utilización muy bajos. Porque si tiene un factor de utilización, por ejemplo, una diagonal del 20%, significa que está muy sobredimensionada y por lo mismo, cuando queramos resistir las cargas esperadas de este elemento, no las va a poder tomar, ¿ya? Derechamente no va a poder tomarlas. Y entonces lo único que nos va a quedar va a tener que ser que se van a tener que resistir las cargas amplificadas. O sea que va a tener que resistir las fuerzas como si es que fuera un elemento importante y no un elemento fusible, lo cual no es la idea al fin y al cabo, porque lo que queremos es buscar una falla controlada en ciertos elementos. Lo que pasa es que está aún más sobredimensionado y después empieza a fallar la columna de nuevo. Porque si falla la columna, se cae la estructura. Si este elemento pandea, o sea, si este elemento pandea y este elemento se plastifica, va a haber un drift entre pisos, efectivamente, pero va a ser muy controlado y no va a hacer que la estructura se caiga, ¿ya? Ese es un punto importante. ¿Qué otros puntos nos menciona también? También dice, habla un poco después de los gusets, más atrás, más adelante, se mete acá, donde dice finalmente que las diagonales sismorresistentes de marcos rotados eh, deben presentar conexiones en sus extremos para soportar los momentos flexurales o las rotaciones generadas por el pandeo del elemento. Para esto deben cumplir una de las siguientes disposiciones, ¿ya? Deben tener una resistencia flexural, que al final deben ser capaces de resistir la capacidad esperada flexural del elemento, flexión y la capacidad de rotación, ¿ya? El gusset debe poder también deformarse y resistir las cargas de este elemento. Este punto es importante porque como bien nosotros tenemos, acá tenemos unas lindas imágenes de conexiones que fallaron, ¿ya? Donde se puede ver que si bien ya una conexión puede fallar en las riostras, otro punto importante es que las riostras a veces puede que no hayan fallado, pero fallaron sus conexiones, porque la conexión no pudo aguantar y no resistió el pandeo y se tiró para el lado. Entonces, esto es, bueno, incluso peor porque si bien el elemento, la diagonal puede ya comprimirse, pandearse y flectarse, si es que se llega a cortar la placa Gusset, se perdió el elemento, básicamente, se desacopló, ya no sirve, ya no existe, ya no entrega cargas por eso, no entrega esfuerzos a la estructura. Entonces se pierde un poco se pierde ese elemento estructural, lo cual puede ser aún más peligroso. Por eso es importante fijarse en las conexiones y en esta parte del capítulo, porque a veces, como bien dicen, la resistencia de un elemento puede estar definida y restringida por el diseño de la conexión, ¿ya? Y no necesariamente por el diseño del elemento. Pues, la resistencia también dice, de las conexiones necesita ser mayor a aquella que utilizaban las combinaciones de cargas definidas el 4.5 se haya amplificado por 0,7 R. Básicamente, las conexiones de puntales y diagonales deben poder resistir estas cargas amplificadas o la capacidad esperada del elemento, ¿ya? Porque finalmente la conexión tenemos que asegurarnos de que vaya a aguantar el elemento que está tomando, ¿ya? Eso es un punto importante.
Bueno, más cosas por ver en esta norma. Hay hartas, si bien tenemos 200 páginas y tenemos harto de información bien nutritiva. Por desgracia no nos podemos ver entera porque se nos va acabando la hora. Pero otro último punto al que vamos a mm, ojearlo por arriba son los marcos resistentes a aumento, ¿ya? Usualmente no se utiliza este tipo de estructuraciones para estructuras industriales, pero puede llegar a tocar en algún momento. ¿Cómo funciona esto? Al fin y al cabo, lo que tenemos es, ya que no tenemos diagonales, tenemos que buscar otro fusible que permita pandearse o que permita ceder frente a las cargas sísmicas severas, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo hacemos ahí? Porque la columna es crítica y no puede fallar. Entonces, lo que nos queda finalmente es tener que utilizar las vigas como elementos fusibles o algunas partes de las vigas, ¿ya? Para hacer esto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que asegurarnos, primero, que las columnas soporten las cargas amplificadas por el factor 0,7R, asegurarnos de que los nudos, donde acá viene una viga, acá viene otra viga, y viene la columna, estos nudos permitan que la columna aguante las cargas ya de las vigas entrando en capacidades esperadas, con momentos esperados y cortes esperados, ¿ya? Para esto, en general, lo que se hace es meterle hartos fierros, hartas planchitas en estos nudos para asegurarnos de que efectivamente las vigas puedan entrar como una rótula plástica, pueden entrarse en ese rango, mientras que la columna y el nudo permanezca estable, ¿ya? Acá tenemos algunos valores para los momentos y cortes esperados de la columna y con eso podemos diseñar para los atizadores de continuidad, ¿ya? Eso sería un poco lo visto en la ayudantía del día de hoy. Espero que les haya gustado. Para más preguntas, bueno, cualquier pregunta siempre las pueden hacer a mí, al profesor, vía mail, estamos disponibles siempre. Así que eso sería todo por hoy. Espero que les haya servido. Para más problemas y consultas, antes que, bueno, también les puedo recomendar siempre este libro de diseño de estructuras para todos los perfiles estructurales. También tiene para conexiones en el capítulo J. Y eso sería entonces la ayudantía de hoy. Espero que les haya gustado y nos veremos la próxima semana. Chao, chao.